Madre mía, chicos y chicas, prepárense porque lo de Can Yaman y Demet Özdemir acaba de dar un giro que ni en las telenovelas turcas. ¿Recuerdan que hace tiempo se decía que Can le había declarado su amor a Demet a través de poemas? Pues agárrense porque parece que había una razón secreta detrás de todo esto, y es brutal. Vamos a ver, todos sabemos que Can Yaman es un torbellino de energía, carisma y sí, también un poco de polémica. Y Demet Özdemir, esa diosa de la actuación que nos robó el corazón en Erkencikus, es pura elegancia y talento. Cuando su relación se hizo pública, el mundo entero enloqueció. Era la pareja perfecta, la que todos soñábamos. Pero como suele pasar en esto de la fama y el amor, las cosas se complicaron. Se rumoreaba de todo, que si infidelidades, que si presiones, que si estilos de vida incompatibles, un salseo de los grandes. ¿Y entonces, hace Can Yaman para reconquistar a su princesa? Pues, poemas. Sí, han oído bien. Al parecer Can se puso romántico, agarró papel y boli y le escribió versos a Demet. En ese momento la mayoría pensó: qué detalle tan bonito, este chico sí que sabe lo que hace, o incluso qué suerte tiene Demet de tener un novio tan poético. Qué inocentes éramos. Porque para ser honestos, yo siempre tuve mis dudas. Can Yaman no es precisamente el tipo de persona que se sienta tranquilamente a componer sonetos a la luz de las velas. Él es más de acción, de proyectos ambiciosos, de girar el mundo. Entonces, ¿qué se esconde detrás de estos poemas? Porque la información que me llega ahora es, Resulta que estos poemas no eran solo una muestra de amor puro y duro. No, señor. Según me cuentan los pájaros que vuelan muy alto en el mundo del espectáculo turco, Can Yaman estaba en un momento un poco delicado de su carrera. ¿Recuerdan que tuvo algunos problemas con proyectos que no salieron como esperaba, o con esa imagen de chico rebelde que a veces le jugaba en contra? Pues parece que estos poemas eran una estrategia. Sí, están escuchando bien. Muchos dicen que Can quería recuperar el favor del público, darle un giro a su imagen y, de paso, recuperar a Demet. Es decir, quería presentarse como el romántico empedernido, el que daría todo por amor, y así limpiar un poco su nombre. Porque, seamos sinceros, una crisis de imagen y una relación que se tambalea, la combinación perfecta para lanzar una nueva imagen. Lo que yo creo que está pasando aquí es que Can es un maestro del marketing personal, y lo digo con admiración. Sabe perfectamente cómo manejar su imagen y cómo generar titulares. Escribir poemas a Demet, especialmente en ese momento, era una jugada maestra. Por un lado, te muestras como un hombre apasionado, sensible, un poeta moderno. Por otro, avivas la llama de la relación con Demet, una de las actrices más queridas, y eso siempre genera expectación. Dos pájaros de un tiro, vamos. Muchos dirán que es manipulación, que es marketing barato. Pero yo sospecho que Can es simplemente un hombre que sabe lo que quiere y cómo conseguirlo. Y si eso implica un poquito de teatro bien orquestado, ¿quiénes somos nosotros para juzgarlo? Al final, el público es el que decide si se cree la historia o no, y en este caso, nos la hemos tragado entera. La pregunta del millón ahora es, ¿funcionó? ¿Conquistó a Demet con sus versos? La verdad es que después de eso, las cosas siguieron complicadas entre ellos. Quizás Demet se dio cuenta de la jugada, o quizás simplemente el amor no se puede forzar con metáforas y rimas. Oye, quién sabe. Pero lo que sí es seguro es que estos poemas, más allá de si fueron un acto de amor sincero o una estrategia calculada, nos han dado un buen rato de chisme. Y eso es lo que nos gusta, ¿verdad? El salseo que nos saca de la rutina. Ahora les pregunto a ustedes, para ponerle la guinda a este pastel de secretos y poemas, ¿creéis que Can Yaman fue sincero con esos poemas o que fue pura estrategia de marketing para reconquistar a Demet y a su público? Déjenme sus opiniones abajo, que quiero saber qué piensan ustedes.